Muchas gracias por unirse a este círculo de conversación. Es el segundo círculo de conversación que dirigimos como WAC. Es un espacio para poder intercambiar información, hablar los unos con los otros sobre distintos temas vinculados al tema de la comunicación de los derechos, la justicia en la comunicación. Y en esta ocasión especial vamos a hablar sobre la narrativa pública o las narrativas públicas de la migración. Y el nombre del evento en específico es Las voces migrantes no escuchadas, porque promover narrativas sobre la migración basadas en un marco de derechos es más crítico hoy que nunca. Y tenemos un panel excelente con 4 ponentes que vienen de 4 regiones diferentes. Tenemos a alguien que viene de Asia, alguien de Europa, alguien de América del Norte y alguien de América Latina y el Caribe. Lo que voy a hacer ahora es que voy a presentar a cada panelista y WAC Global. Una vez más, soy Lorenzo Vargas y les hablo de Bogotá, Colombia. Y soy responsable de varios programas de WAC, uno de ellos siendo la inmigración. Y me gustaría empezar con algunas preguntas para enmarcar la conversación. El mensaje global es que estamos viendo que la migración está en aumento, sobre todo a países ricos como Canadá o el Reino Unido, Estados Unidos, con un número récord de inmigrantes. Y también hay una migración en las regiones del sur global. Finalmente, la migración es muy importante para las economías de muchos países. Entonces, por eso es cuando está la idea de que los migrantes van a trabajar por oportunidades, pero hay también muchos países que dependen realmente de la migración para industrias clave. Por ejemplo, en Estados Unidos, la industria agrícola depende completamente de la migración, el trabajo de los migrantes. También el sistema de pensiones en muchos países de la Unión Europea dependen mucho de la migración para poder así mantener el sistema. Sabemos entonces que la migración tiene este efecto positivo y que en realidad es, se tiene la idea de que los países ricos están haciéndole un favor a los migrantes, pero en realidad también ellos están beneficiándose. Entonces vemos que hay un sentimiento de crisis también, que las personas están llegando para tomar oportunidades por nuestro trabajo, y también vemos que hay políticos que están utilizando esta situación, y también vemos que hay plataformas de comunicación que están permitiendo este tipo de conversación. Disculpen, estoy viendo las notificaciones, así que por eso hablo un poco pausadamente. El propósito de esta conversación es para hablar sobre las decisiones, sobre por qué, o cuál es la necesidad de la migración y y por qué existe más bien esta tensión en la sociedad, y por qué los políticos, sobre todo de la derecha, utilizan y tratan de fomentar esta narrativa de nosotros versus ellos. Esto genera consecuencias a nivel de políticas. Vemos muchas políticas muy problemáticas, como las políticas en el Reino Unido, con la idea de enviar incluso migrantes a Ruanda, y también la tragedia de muchas personas que tratan de entrar a Estados Unidos y Europa y que mueren en el camino. También tenemos que pensar sobre las palancas de la migración, las oportunidades económicas, las presiones medioambientales, y también tenemos que pensar en términos del cambio climático, ¿no? El cambio climático en realidad es ocasionado por los países que más contaminan, más desarrollados. Y es igual que como la guerra
del narcotráfico en América Latina y que es muy dirigida por Estados Unidos. Y vemos que los migrantes son quienes son culpados. Y vemos que tenemos que ver cómo en los medios de comunicación podemos cambiar la narrativa y trabajar con las plataformas de comunicación para cambiar la narrativa. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar con las personas de distintos países. Y la primera persona con la que queremos hablar es Ana, quien se une, aunque me parece que está en Lisboa, aunque originalmente es austríaca, y ella es una activista que trabaja con la Comisión de Migración, la ICMC específico, y también se le ha escogido para trabajar en temas de migración en específico y tiene mucha experiencia en el patrocinio de sistemas migratorios y en un contexto europeo. Así que le damos la palabra a Ana. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos estos panelistas. Como me dijo Lorenzo, mi nombre es Ana Coulibaly. Usualmente vivo en Bruselas. Actualmente estoy en Lisboa y trabajo para la International Catholic Migration Commission, ICMC. Y como una red en Europa, tratamos de involucrar a todos los actores para dar acogida a los migrantes y refugiados en toda Europa. Me parece que tenemos que dar un contexto sobre lo que está ocurriendo en Europa. Como gran parte de ustedes saben, hay un nuevo pacto sobre el asilo y la migración. Este acaba de ser aprobado. Parece que hay cambios que van a dar lugar a mayor control de fronteras y más procedimientos de asilo, como mencionó Lorenzo sobre el tema de asilo en el Reino Unido, yendo a Ruanda, que está tratando de externalizarlo fuera de Europa. Y también hay el tema de la instrumentalización de los migrantes. Por ejemplo, tenemos ese miedo de que los refugiados van a ser utilizados para venir a Europa, por ejemplo, de Marruecos a España, y eso es una manera muy peligrosa, porque eso supone que el flujo de migrantes es una amenaza a la seguridad nacional. Así que en este contexto, yo trabajo en el tema de incluir y dar la bienvenida a los migrantes y refugiados, y me parece que la narrativa preponderante es que estas personas que llegan se ven más como un lastre que como un recurso, no se ven como algo positivo, algo que va a enriquecer el tejido social. Y esto realmente no nos deja ver todo lo que se invierte para el tema de la inclusión. Entonces vemos que hay personas que se les ve más como recipientes de apoyo, más que como personas que activamente se involucran en la sociedad. Y también vemos las consecuencias de ello. Y ver esto como una carga les quita el poder de agencia y crea un marco de vulnerabilidad en el cual se les observa. Y bueno, son más vulnerables que el ciudadano promedio porque tienen que reconstruir sus vidas. Y si solo lo vemos desde el tema de esta manera, no es más complicado. Y cuando vemos el tema de las mujeres, hay un tema de vulnerabilidad que genera tendencias muy dañinas en el cual hay mujeres que tal vez usan un hijab o un velo y a estas mujeres les es difícil integrarse en la sociedad o también eh, la- se rehúsan tal vez a utilizar valores occidentales, pero vemos que esto es una fuente de empoderamiento para las mujeres. Y luego otra manera en la cual me parece que se ve la migración como una carga, otro tema vinculado es cómo esto puede reducir la generación de capacidades o habilidades, porque lo que mucho pasa en Europa es que no se reconocen habilidades previas adquiridas. Entonces lo que
tratan de hacer es de armonizar las calificaciones de las personas, por ejemplo, con la Convención de Reconocimiento de Lisboa, que es sobre todo para la educación y la investigación, pero todavía estamos muy lejos de reconocer realmente las calificaciones previas de las personas. Y la tercera manera en la que me parece que hay un impacto es que cuando sí quieren participar, se les ve como actores que generan una alteración, una perturbación. Entonces se les ve más como una amenaza a la seguridad, por ejemplo, en vez de verlos como un valor añadido. En cuanto a la diversidad, también se les vincula a veces con el terrorismo, hay racismo, xenofobia, islamofobia. Esto hace que la formación de las diásporas sea más complicado y que no se apoye tampoco en cuanto al financiamiento y al acceso a los espacios. Estas son las narrativas dominantes y negativas que existen y que tienen un impacto en la integración de los migrantes y los refugiados. Para hablar un poco más sobre el aspecto positivo, los ejemplos positivos, yo trabajo en específico con comunidades o el patrocinio de comunidades, que es un programa de inclusión o colaboración para crear caminos seguros para los refugiados, sea en el contexto humanitario, corredores universitarios. Y en esencia, este programa significa que los refugiados pueden entrar a Europa de manera segura y luego hay un grupo de voluntarios dentro de la comunidad que puede capacitar a la sociedad civil y que acoge y patrocina de cierta manera a la familia de refugiados. Por eso se llama un patrocinio de los refugiados. La comunidad se junta para recibir o acoger al refugiado. Lo apoyan de manera financiera, emocional y permiten que se queden con ellos durante un año. Yo estudié el impacto del más amplio a nivel social de este patrocinio y puedo compartirlo y pueden ver que este tipo de patrocinio puede tener realmente un impacto positivo en las comunidades de acogida. Esto lo vemos no solo en las comunidades, pero también en la comunidad en general o la sociedad en general. ¿Por qué vemos que esto crea narrativas positivas? Tal vez porque históricamente, tal vez estas comunidades nunca habrían dado la bienvenida o acogido personas externas, pero luego llegan y luego sí les dan la acogida y luego los voluntarios se convierten en agentes de cambio. Hay visión, visiones que están contrarrestando las opiniones negativas que puedan tener los miembros de la sociedad en general. Esto significa también que quienes llegan a la comunidad se sienten bienvenidos y pueden tener un sentimiento de pertenencia y finalmente pueden dar de vuelta a la sociedad de acogida. Tal vez para enmarcar una vez más este apoyo, los- lo que hacen los voluntarios no es algo que pase de manera aislada, sino que se les da una capacitación por las sociedades de organizaciones de la sociedad civil. Eso significa que el grupo de acogida aprende a ver a las personas que llegan como un recurso y como que tienen agencia, más que verlos como vulnerables. Y finalmente se convierten en sus propios agentes ellos en los propios agentes de cambio y pueden participar en la sociedad anfitriona. Otra narrativa positiva que hemos visto es la travesía entre ser alguien que llega, alguien que recibe. Es usualmente la historia de personas que han llegado a este patrocinio por la comunidad y que finalmente se han convertido en personas que acogen a las nuevas personas que llegan. Es realmente se hace un círculo completo en el que se puede ver cómo las personas están brindando sus capacidades y su comprensión de la situación y apoyan al proyecto y a las personas que están llegando después de ellas. También se me pidió
hablar sobre lo que tal vez no se toma en cuenta en la narrativa pública. Algo que no se ha discutido mucho a este respecto es que no se ve que estas personas recién llegadas sí finalmente aportan a la sociedad. Todas son personas que de manera voluntaria, más allá de su trabajo y de su tiempo en familia, dan su tiempo y energía para apoyar nuestras actividades de promoción y lo hacen de manera voluntaria. Hay realmente un apoyo entre pares que no se debate, pero vemos cómo los miembros de la comunidad se apoyan los unos a los otros y realmente hay un apoyo entre pares que puede ser utilizado para hacer un trabajo de inclusión. Y también hay colegas que son mediadores culturales, estas son personas con experiencia que entienden las sensibilidades culturales que existen y realmente son bienes activos en las organizaciones. Luego también vemos cómo los grupos dan un gran apoyo a las comunidades de migrantes y esto usualmente no pasa percibido, pero esto realmente enriquece a toda la sociedad y muchas veces esto no se resalta. En lo que respecta al papel de las redes sociales tradicionales y nuevas, me parece que todavía hay una jerarquía en cuanto al acceso a las redes sociales. Los recién llegados usualmente no son quienes escriben la historia, sino que se escriben historias sobre ellos. No obstante, hemos visto que los medios tradicionales, como los periódicos o revistas locales, tienen un gran poder en el momento de tal vez resaltar la historia de una persona que llega. Las redes sociales son importantes para mostrar que todos pueden ser escuchados. Por ejemplo, hay un podcast que ganó un premio en el Reino Unido que se llama The Kind Place o El Lugar Amable, que es un podcast producido por y para los migrantes y refugiados. Así que este es un excelente ejemplo de cómo las redes sociales pueden tener un papel. Y finalmente, sobre las recomendaciones, no sé si tengo tiempo para darlas. No, Ana, pero vamos a tener más tiempo más adelante para poder ver esto. Así que por favor, no las dejas de lado. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber traído a colación esta perspectiva sobre la fuerza y las contribuciones que hacen las comunidades en las sociedades europeas. Usualmente no son lo suficientemente visibles. Usualmente son invisibles, ¿no? Así que realmente requiere de mucha valentía y resiliencia poder mudarse a otro país, aprender un nuevo idioma, tratar de integrarse, tratar de adaptar la identidad a este nuevo contexto. Y también me gustaría saber más sobre cómo los medios de comunicación pueden contribuir, ¿no? Porque nosotros en la audiencia tal vez tenemos ciertas ideas sobre cómo el espacio de las redes sociales tiene un impacto. Bueno, ahora vamos a seguir con América Latina. Vamos a hablar con Luis. Él trabaja con la red jesuita con migrantes. Y él nos va a mostrar esta noción de la solidaridad. Y trabaja también en cuanto a la acogida de migrantes y refugiados. Y lo ha hecho durante varios años. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por este espacio, porque definitivamente es un lugar de encuentro, es un lugar
para construir también esas narrativas de las que estamos hablando, porque es en todos los niveles, no solamente es en los medios de comunicación, sino también en las conversaciones privadas, de redes, de organizaciones, de organismos. Yo quisiera compartir la pantalla con una presentación que para quienes están viendo esta conversación en inglés, pues yo les pido disculpas de antemano porque las palabras que están escritas allí están en español. Sin embargo, esto también tiene que ver con esta conversación de la migración en el mundo, de la movilidad humana. Y es que somos muchos lenguajes, muchos idiomas. Y la posibilidad de encuentro es parte de ahí, parte de reconocer que nos podemos encontrar aunque hablemos distintas lenguas, aunque pensemos distinto, aunque tengamos distintas historias. Ese creo que es un punto inicial de la conversación. Esta portada es una foto tomada en la ciudad de Tijuana, al norte de México. Eso que ven ustedes atrás es el muro que atraviesa Estados Unidos de costa a costa. Y es una locura, si ustedes lo piensan. Es una conversación de poder hecha realidad. Es decir, ese muro significa la posibilidad de que una sociedad elija una conversación frente a la movilidad de las personas. Y esa conversación tiene que ver con la seguridad. Es un poco como con lo que ahora señalabas de encontrarnos unos frente a otros, frente a otras. De lo que queremos hablar acá en estos minutos es de la experiencia de una red. Es una red de una compañía de Jesús, de un grupo de personas que caminan el mundo desde una perspectiva, pero sobre todo que lo que nos interesa acá es que lo intentamos hacer con las personas migrantes. Y específicamente esta conversación enfocada desde un enfoque, desde la cultura de la hospitalidad. Antes de pasar como al detalle de lo que nos preguntaban para esta conversación, quisiera resaltar por lo menos dos elementos de esta realidad compleja de la migración forzada en América Latina. Y es que reconocemos que cada vez hay más violencias, violencias que son cada vez más complejas y que implican violencias en el origen, causas y causantes estructurales, directos, culturales que hacen que las personas tengan que huir, violencias en el tránsito, es decir, fronteras cerradas, militarizadas, violencias muy graves, y quisiera decirlo en este espacio, que requieren ser visibles, y es violencias contra el cuerpo de las personas, un aprovechamiento de la vulnerabilidad que está dada por las restricciones, por la falta de respuesta desde los estados para que la gente pueda transitar y llegar a su destino. Y violencias también en el destino, detenciones arbitrarias y al final violencias en el retorno, es decir, deportaciones con personas que no tendrían por qué regresar a un lugar del que han huido. Quisiéramos entrar a la conversación sobre esas narrativas desde una experiencia particular. El año pasado, la Compañía de Jesús, esta red, tiene en América Latina muchas radios. De pronto por aquí entre el auditorio hay gente de esas radios. Y una de las cosas que reportaban las radios cuando se preguntábamos sobre la migración decían, mire, por lo menos tres elementos vemos. Que el derecho a migrar aparece en la conversación de los medios de comunicación, por lo menos de nuestras radios, decían. Sí hay una identificación entre las implicaciones y las dificultades de esas migraciones. Es decir, la gente reconoce que es un tema complejo, que es difícil, pero también hay una vinculación entre la migración y la delincuencia. ¿Y esto por qué se ha dado? Y lo que encontramos es que hay una mirada negativa, de todas maneras hay estigmatización, hay criminalización, hay amarillismo, hay sesgo en la información, hay una mirada parcial y esto creo que es un elemento relevante y es que no tenemos la foto completa. Generalmente cuando se cuenta sobre la migración, se cuenta una parte, no todo, ¿no? De dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy. Eso creemos que es importante en el cambio de las narrativas. Y hay desinformación en el sentido de que no está el contexto dado de manera completa. ¿Qué es lo que queremos? Que por eso estamos acá con ustedes. Queremos una mirada que sea humanizadora, que sea esperanzadora y que sea basada en derechos humanos.
Hay unos elementos que reporta, bueno, la OIM en un informe, en un apartado del año 22, me parece que saca algo interesante y dice por qué se da ese entorno informativo desde esa perspectiva, y es, hay vacíos sobre la información, no está completa, pero también hay noticias falsas, es decir, hay desinformación y hay campañas de desinformación. Es decir, eso es parte de esa realidad. Ahora, lo que tenemos que encontrar es que esa información son narrativas, que es de lo que estamos hablando acá. Y en un foro que hubo el año pasado de personas que trabajan el tema en América Latina, se resaltaban unos elementos que me parece chévere traerlos acá, que me parece importante. Uno es que la narrativa es lo que se dice sobre algo al final, pero no siempre corresponde con lo que es, sino con lo que se sabe. Y eso es importante, es decir, entre más información hay sobre la realidad de las personas, mejor serán o más completas serán las narrativas. Y es un tema que tiene que ver con la opinión pública. En cada país, en cada contexto, el tema de la opinión pública es complejo. Y en América Latina en particular es un tema que va atado en todo el mundo, pero en nuestros últimos tiempos en América Latina, a temas electorales. Es decir, se crean matrices de comunicación, intenciones de comunicación que hacen que las personas piensen de una manera u otra. Lo interesante aquí, y es lo siguiente que queremos plantear, y es que en esta conversación sobre las migraciones forzadas y la migración en general, hay como tres sectores. Uno que piensa que la migración es mala, que definitivamente no deben llegar, que hay otros que piensan que es buena en sí misma y es un grupo grande, cada vez más grande. Pero hay otro sector que no está definido y es que piensa que depende de algo. Y creo que es ahí donde las narrativas, todas las acciones que podemos hacer desde la comunicación pueden ayudar a que la gente tome una decisión distinta. Eh, y un poco sería en esta línea, en que ese grupo medio puede ser llevado a pensar de otra manera. Creo que ahí es donde las historias de las personas migrantes pueden ayudar a cambiar la conversación. A través de esta experiencia queríamos compartirles, no ahora en extenso, sino de pronto a través del correo que el mismo WAC pueda compartir. En el 2023, en el 2022, perdón, se hizo un encuentro en la ciudad de Cúcuta entre Colombia y Venezuela, donde se reunieron periodistas de varios países del continente y sacaron una cartilla que se llama Historias que van y vienen, cómo investigar y contar la migración. Y ahí queríamos resaltar unos elementos que aparecen. Dice, para poder contar la migración hay que estar para constatar qué es lo que está pasando. Y la información que se cuenta desde lejos generalmente está descontextualizada. Hay que ver a las personas para poder preguntar, es decir, oír para verificar, compartir con las personas para poder que sea confiable la historia y pensar para poder seguir compartiendo más historias. Desde la Red Jesuita con Migrantes hay una intención de comunicación deliberada y creemos que eso puede aportar en mejorar la vida de las personas que están en movimiento, que han sido obligadas a migrar. Y lo sabemos desde una estrategia que relaciona tres elementos: la incidencia social, que busca crear una cultura de la hospitalidad y la reconciliación; una incidencia en la opinión pública, que busca que esa conversación sea positiva, es decir, que sea apreciativa; y una incidencia política, y en particular una incidencia política sobre tres aspectos, que es la protección de las personas, la integración de las personas, que en eso coincidimos con lo que decía Ana, y es ahí donde está la clave de solución de muchos de los temas también de la conversación, y es que las personas puedan integrarse. Y hay un reto con relación al cambio climático, porque está relacionado directamente en nuestros contextos con esa migración forzada. Desde la red queremos compartir dos elementos. Uno, la importancia de construir los relatos de manera completa, es decir, por intentar contar las historias desde el origen hasta el final, desde el país de origen hasta el país de llegada e inclusive el proceso de integración. Hay un informe muy interesante que se hizo en red, ahí les dejo para que lo puedan consultar y lo vamos a compartir. Y una estrategia en la que nos hemos enfocado es contar las historias de hospitalidad. Una manera de transformar esta conversación es contando las historias de las personas, desde las personas mismas. Y para eso creemos que puede haber tres elementos. Y tal vez ahí voy entrando al final por el tiempo, y es que la hospitalidad puede ser un enfoque para eso.
lo que acaba de decir Ana, la acogida, los procesos de patrocinio, los procesos de transformación de las personas en el lugar de llegada, pero sobre todo la hospitalidad como una práctica cultural humana, que nosotros hemos de pronto resumido de manera así, en esta expresión. La hospitalidad es mirarse a los ojos y reconocerse humanidad. Y para eso, para cualquier estrategia de comunicación, puede haber tres pasos que son sentir, pensar y actuar. Sentir las historias de las personas, sentir desde la experiencia de las propias personas, pensar eso qué implicaciones puede tener para la historia de esa persona, qué relevancia puede tener para su propia proceso de camino. Y finalmente, el actuar, es decir, que esas acciones, esas historias lleven a procesos dentro de los grupos humanos donde participamos. Y finalmente, tiene que ver con una comunicación educativa en red. Yo ahí voy a cerrar para que podamos tener la conversación y los minutos exactos, pero es que de lo que podemos construir conjuntamente es una comunicación que sea educativa. Ahí hay una perspectiva de la comunicación y que desde nuestro aporte, desde la experiencia en América Latina, que el enfoque de esa comunicación sea la hospitalidad como una cultura nueva que nos permite reconocernos, que nos permite sentir que somos una sola familia humana. Eso no es utopía, eso es práctica. Y creo que hay muchos cada vez más medios de comunicación comunitarios, locales, que le están apostando a este enfoque de la comunicación. Yo dejo ahí, Lorenzo, para poder ser justo con el tiempo. Gracias, Luis. Ha sido una presentación bastante interesante, sobre todo cuando hablabas de la cultura de la hospitalidad para cambiar la cultura en su conjunto. Me gustó también cuando hablaste de la responsabilidad de los medios de comunicación en su trabajo de comunicación, valga la redundancia, con el público general. Has presentado contenido muy interesante y has abordado también un poco la estructura del periodismo. El periodismo a veces no requiere un trabajo in situ para ver las historias de manera presencial. Has hablado también sobre distintos sucesos, la desinformación y la información falsa, otro ejemplo de violencia, porque invisibiliza también la narrativa de los migrantes y propicia un ambiente donde prolifera la violencia. Ello debido a ciertas campañas que, por ejemplo, tienen la intención de dividir a las personas. Una pregunta que se me vino a la mente es la siguiente. Debido a que los medios de comunicación, tanto tradicionales como las redes sociales, utilizan o instrumentalizan los escándalos, las tragedias, las dificultades y, por supuesto, la narrativa que tú propones se centra en la esperanza, en la humanidad, en los derechos humanos y ello puede constituir un problema porque este contenido no se viraliza con tanta rapidez, ¿verdad? Creo que podemos hablar un poco más al respecto más adelante. Vamos a pasar entonces al norte, a los Estados Unidos. Vamos a escuchar la presentación de nuestra amiga Christina Pope, que trabaja para una organización en Estados Unidos, Welcome in America. Y pues tú, Cristina, hablas sobre una nación de vecinos, una nación centrada en la hospitalidad y la acogida. Eh, y pues Cristina está ahora en Saint Louis, Missouri, en los Estados Unidos. Te cedemos la palabra ahora, Cristina. Muchísimas gracias, Lorenzo. Es un placer enorme para mí estar aquí presente con otros panelistas. Me han gustado mucho sus comentarios y muchos están alineados con lo que voy a presentar ahora. Voy a compartirles mi pantalla. No sé si se puede ver mi pantalla. ¿Todo bien? Perfecto. Voy a compartirles
un poco de información sobre lo que hemos aprendido en los últimos años, los ingredientes clave para que los migrantes puedan hablar por sí mismos y cambiar las narrativas públicas. Vamos a ver qué pasa a nivel local en los Estados Unidos con nuestros miembros y socios, muchos de ellos líderes migrantes. Hemos visto que es posible cambiar el debate general con 4 ingredientes: el liderazgo multisectorial, estrategias de narrativa, cambios en las políticas y un contacto significativo entre migrantes e identidades no migrantes. Por lo tanto, hoy me voy a centrar en el liderazgo multisectorial y también un poco más en las otras 3 estrategias. Welcome in America es una ONG nacional que ayuda a que las comunidades migrantes prosperen, y pues nuestra misión es apoyar a las comunidades para que todos puedan contribuir a la prosperidad compartida y la democracia. Nuestra red en Estados Unidos trabaja con más de 300 gobiernos globales, locales, perdón, y ONGs locales, organizaciones comunitarias, organizaciones de la diáspora. Y en nuestra red muchas personas se identifican como migrantes o como parte de la diáspora, y pues ellos lideran este trabajo a nivel local de la mano con los gobiernos, personal de organizaciones de los gobiernos locales. Y en Estados Unidos, bueno, tenemos esta organización Paraguas que brinda recursos, instrumentos a los líderes para que cuenten con el apoyo necesario para adaptar políticas y programas y adoptar de manera integral este enfoque, nuestro enfoque. Aquí están los elementos más importantes de nuestro enfoque. Hemos desarrollado esto con un conjunto de expertos, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, con aportaciones del público también en su conjunto. Y pues contamos aquí con una hoja de ruta para la inclusión de migrantes. Están aquí los 7 aspectos claves: acceso a servicios, y cada una de estas áreas tiene que traducirse en nuevas políticas y alianzas. Y pues la idea detrás es que esta hoja de ruta, aunada a nuestros esfuerzos para mejorar la vida de los migrantes, es importante también que cambiemos la narrativa. No solamente los medios de comunicación cambian la narrativa, sino también las distintas acciones que acontecen a nivel local. Hemos estado haciendo esto desde el 2017 para definir lo que es la hospitalidad en la práctica y aprender más sobre herramientas especializadas que cualquier actor gubernamental en los Estados Unidos puede utilizar. Para darle vida a esto, las comunidades pues pueden beneficiarse o acceder a una certificación. Comunidades que han trabajado para que se implementen políticas o programas. Así que evaluamos a los gobiernos locales, hacemos una auditoría sobre los esfuerzos que llevan a cabo para acoger a migrantes en todas las áreas de la vida económica y social en las comunidades. Y este proceso va mejorando progresivamente porque cada 3 años los gobiernos tienen que renovar el certificado para demostrar que han mantenido la misma base y que han aumentado también el acceso a los servicios y la participación de todos los migrantes que viven en la comunidad. En lo que respecta al contexto de la narrativa donde estamos trabajando, creo que ha quedado claro sobre la base de lo que compartieron los otros panelistas también, que desafortunadamente el caos es la narrativa principal en lo que respecta a nuestras fronteras. En el contexto de los Estados Unidos, la frontera de México con Estados Unidos es el lugar que más predomina, ¿verdad? Llegan grandes cantidades de personas a la frontera y se considera que hay caos, que esa situación no se puede manejar. Esto lo hemos identificado en nuestra investigación, incluso en Missouri, donde yo vivo, donde no hay políticas para las fronteras. Se considera que este problema
es una prioridad. La narrativa es muy fuerte. Y también las narrativas basadas en el miedo, esta narrativa en función de la cual los migrantes roban los empleos, esta narrativa todavía está muy presente y también hay otra narrativa sobre Estados Unidos como una nación de inmigrantes que se construyó sobre la base de las aportaciones de los migrantes. Se considera que los migrantes tienen un papel importante y producen, tal y como dijeron mis colegas, la mayor parte de los alimentos en Estados Unidos y pues esto es algo de que algunos estadounidenses se enorgullecen. Y hay también una narrativa cada vez más preponderante sobre comunidades acogedoras, sobre todo a nivel local. En las ciudades y la gente que vive allí se considera acogedora. Muchos dicen, por ejemplo, que la ciudad de San Luis es bastante acogedora para los migrantes. Esta narrativa se sigue diseminando, difundiendo a nivel local, pero también a nivel nacional. Y pues estas narrativas reflejan la complejidad de las distintas opiniones que existen en Estados Unidos en torno a la inmigración. Muchas personas tienen una opinión forjada sobre la base de narrativas tanto negativas como positivas. Se acerca el año de elecciones y pues estas narrativas están por doquier y en muchos casos no reflejan lo que piensan todas las personas en el país. Hay muchas historias, muchas identidades que a veces pasan desapercibidas y no se abordan todos los aspectos en torno a la migración. Un enfoque que utilizamos para garantizar que los migrantes tengan la oportunidad de cambiar estas narrativas públicas es el desarrollo de un plan de acogida con liderazgo multisectorial. Voy a compartirles este ejemplo en la pantalla. Este es el plan colaborativo de West Michigan con distintas organizaciones, distritos escolares, ONGs, órganos gubernamentales y negocios. Este plan se elaboró sobre la base de ciertas áreas, ámbitos de prioridad y pues todas las organizaciones involucradas tienen que desarrollar el plan final. Para hacerlo, hubo representantes migrantes, por supuesto, y se adoptaron estrategias de interacción comunitaria para que muchos residentes estuvieran involucrados también, incluidos también los migrantes que viven en estas comunidades. Se desarrolló e implementó el plan con el liderazgo de un grupo de migrantes. Quiero compartirles esta cita. Este trabajo es posible solamente porque participa toda la comunidad. Así que en el transcurso de los últimos años hemos desplegado un programa para respaldar el desarrollo de este tipo de planes, este tipo de colaboración multisectorial, pero en 16 gobiernos locales el proceso ya está en marcha y están trabajando con este tipo de comités. Ya sé que no me queda mucho tiempo, por lo que quiero compartirles otra estrategia. La semana acogedora, la Welcoming Week, esta es una campaña que pone de relieve lo que se está haciendo en distintas comunidades en Estados Unidos con el apoyo de los migrantes, refugiados y otros actores en las comunidades locales. Y se exhibe, se muestra cuál es el beneficio para todos gracias a raíz de estas actividades. Y pues esto permite catalizar más colaboraciones. Este evento es similar a otros eventos que se llevan a cabo a nivel mundial y pues los medios de comunicación y las redes sociales están muy presentes aquí también para difundir historias sobre cuán acogedoras son las comunidades, sobre el trabajo que están haciendo los migrantes y los no migrantes para mejorarse la vida les unes a los otros. Y pues
estaré encantada de hablar un poco más al respecto con ustedes. Hay otra herramienta, tenemos una caja de herramientas, de hecho, en nuestra página web sobre estrategias de comunicación, el cambio de narrativa, pero esta en particular, la infraestructura acogedora, contiene los 4 ingredientes principales que mencioné anteriormente: el liderazgo multisectorial, las estrategias narrativas, cambios a favor de las políticas inclusivas, y pues todo esto puede ayudar a cambiar el debate general y garantizar la participación de los migrantes en las comunidades. Nos queda mucho camino por recorrer, pero por lo que vemos a nivel local, hay mucha esperanza. Y como mencionaron los otros panelistas, nuestras comunidades en gran medida apoyan a los migrantes y hay cada vez más líderes migrantes en estas narrativas. Gracias, Lorenzo. Gracias, Cristina. El modelo que tienes es realmente fascinante, o es más bien el diagrama que compartiste. Y es muy interesante, aquí estoy de acuerdo contigo, esta idea de que Estados Unidos es un lugar que da la bienvenida y muchas personas o muchos ciudadanos se ven así, pero también hay una tensión con el tema de la seguridad y los trabajos. Y también estuve leyendo hace muy poco un estudio del Congressional Budget Office de Estados Unidos, es decir, la oficina presupuestaria del país, y que decían que en una década los migrantes han apoyado con $7 billones en los ingresos según impuestos, y que esto seguiría aumentando para 2042. Es interesante ver cómo esto tuvo lugar en el Congreso y luego hubo una protesta contra la migración, así que en el mismo espacio hay dos narrativas que están compitiendo la una con la otra. Pero es interesante ver cómo decías que se utiliza la migración para beneficios políticos, lo cual es muy peligroso. Ahora vamos a hablar con nuestra colega Clarice Canonizado de la sección del Asia-Pacífico, la organización APMM, Educación e Investigación en la Misión de Asia-Pacífico para los Migrantes, que es una organización que trabaja mucho sobre el tema de la migración y tiene una voz importante para hablar de manera crítica sobre la migración. Hay los movimientos liberales sobre la migración y cómo usualmente se necesita de la perpetuación de las situaciones. Así que, Clarice, cuando estés lista, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas noches a todos desde Manila. Es un placer formar parte de esta conversación tan importante sobre la importancia de tener un método centrado de comunicación centrado en los migrantes para la narrativa de la migración. Empecemos sobre el tema de la narrativa pública. Es importante dar un contexto sobre por qué estas políticas o narrativas públicas existen actualmente y persisten. Todos sabemos que estas narrativas dominantes no solo aparecieron de la nada. Estas narrativas nacieron de que la migración se originó en medio de la crisis. Como mencionó Lorenzo, la estructura actual de la migración que tenemos actualmente se vincula al sistema neoliberal de la sociedad y a la estructura socioeconómica que tenemos actualmente. Tenemos pobreza también por los sistemas públicos ineficientes
Y esto genera la migración forzada de los ciudadanos, sobre todo aquellos que vienen del sur global. Y este contexto de crisis que tiene lugar en el global sur y empeoran o se empeoran en el sur global, fuerzan a las personas a migrar. Las personas migran entonces por estos factores. Esto también facilita las opiniones negativas, no solo en las sociedades de acogida, sino también en las de origen. Es importante por ello tener una imagen más amplia sobre estas percepciones u opiniones negativas públicas. Y muy bueno, Ana y Cristina ya mencionaron algunas opiniones negativas que son públicas sobre los migrantes y sobre la migración. Hablaron sobre los migrantes como amenazas a la seguridad, como personas que roban los empleos. Y también reconocemos que aquí en la región de Asia-Pacífico, sobre todo en el contexto de la seguridad nacional, este tipo de percepción forja la toma de decisiones políticas y también dan forma a la opinión de los ciudadanos. Como estas opiniones negativas se vinculan al racismo y a la discriminación, podemos ver cómo los migrantes tienen que ver cómo vivir y continuar con sus vidas. Entonces, entre todas estas percepciones negativas, también me parece que es bueno señalar que hay narrativas positivas y estas narrativas más bien pueden ser muy tóxicas. Es decir, pueden convertirse en negativas más adelante. Por ejemplo, la idea de que los migrantes de la región Asia-Pacífico ven a sus trabajadores migrantes como quienes salvan las vidas de sus familias, porque siempre envían remesas a los países de origen y se les ve como estos héroes nacionales o héroes modernos. En verdad, este tipo de trato de los migrantes es como un chivo expiatorio por parte de los gobiernos para tratar de aliviar la situación de crisis que viven en sus tierras. Asimismo, otra percepción positiva pero tóxica que se da a los migrantes es que se les ve como personas emprendedoras o personas resilientes y muchos migrantes, por ejemplo, en Hong Kong, además de ser trabajadores domésticos, también están involucrados en una cultura de tener muchos oficios, tienen muchos trabajos paralelos. La verdad, estos son mecanismos los que de afrontamiento, de respuesta, porque el trabajo fijo o tener solo un trabajo no es suficiente para poder mantener a sus familias en sus países de origen. Entonces, con esta narrativa, nos tenemos que preguntar quiénes son los actores clave que dan forma a la narrativa. Por un lado, tenemos a los gobiernos de los países de origen y de acogida. Ellos son quienes tienen la ventaja para forjar la narrativa y también para dar forma a la opinión de los ciudadanos. Por ejemplo, para los países de origen, se dice a los migrantes como los héroes y en los países de acogida son más bien quienes roban trabajos o como que no pertenecen ahí y carecen de derechos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la propagación de estas narrativas. Usualmente lo que dice el gobierno se va a ver reforzado por los medios de comunicación. Por ejemplo, en un contexto en el que se trata de enmarcar a los migrantes como héroes modernos, usualmente los medios de comunicación se ve a los migrantes como estas personas que trabajan arduamente, y eso es verdad.
pero usualmente no se abordan las causas reales de por qué las personas eligen trabajar en el extranjero. Me parece que el papel de los medios de comunicación tradicionales es de elegir un lenguaje adecuado para generar una narrativa sobre los migrantes. Entonces, además de informar al público en general sobre lo que está ocurriendo, también me parece que es importante que ellos traten de ir más allá de solo repetir lo que dicen los gobiernos o las élites en lo que son las narrativas de migración. Por otro lado, aquí tenemos la razón por la cual las redes sociales son tan importantes, porque las redes sociales son una herramienta más democrática que pueden ayudar a propagar y a contrarrestar las narrativas respecto a la migración. Permite que los migrantes por sí mismos puedan compartir sus historias y sus perspectivas. Por ejemplo, lo pueden hacer en Facebook, en TikTok, y pueden hablar directamente con una audiencia más amplia. Al mismo tiempo, permite que los medios de comunicación tal vez más progresistas puedan compartir las noticias, que usualmente tal vez no puedas hacerse así si se usan los canales o medios más tradicionales. Al mismo tiempo, las redes sociales son útiles cuando queremos dar lugar a las conversaciones en tiempo real. Ahí las personas pueden discutir y crear perspectivas y generar discursos en lo que es la migración. Obviamente hay muchos tipos de buenas prácticas. Y estas buenas prácticas pueden ser usadas para que las voces de los migrantes estén en el centro de las narrativas de migración. Pensamos, claro, que lo esencial de la conversación de los participantes respecto a la migración tiene que empezar con el reconocimiento de que los migrantes están en el centro del problema, en el centro de la situación. Así que ellos deberían ser los primeros a los que tenemos que consultar cuando queremos hablar sobre sus temas y los problemas estructurales que se vinculan a la migración. Entonces, muy rápidamente les quiero compartir algunos ejemplos de buenas prácticas que hago y también hacen nuestros socios. Durante la pandemia de COVID-19, se permitió la cooperación entre migrantes y también las ONGs para realmente fomentar, resaltar las voces de los migrantes, sobre todo en espacios críticos para los migrantes. Eso nos permitió también conectar a los migrantes dentro de un país y a través de regiones. También tratamos de participar con talleres de educación, también muchos estudios, y tratamos de informar a los migrantes o mantenernos informados con ellos. Y usamos también gran parte de nuestra información desde las bases de los que son los migrantes. Y también gran parte de nuestros socios participan en programas radiales, por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, y ahí pueden tener un impacto directo en los migrantes. Y estos migrantes pueden hablar en sus programas, en sus podcasts, y ahí realmente pueden compartir sus preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en sus países de acogida. Y obviamente otros ejemplos de buenas prácticas que yo podría compartir, pero desafortunadamente ya no tengo mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clarice. Y no te preocupes, tenemos unos 25 minutos más, así que vamos a poder escuchar más ejemplos más adelante. Y Ana también puede compartir las 5 recomendaciones que quería compartir anteriormente. Y me interesó
lo que dijiste respecto al movimiento migratorio en la región Asia-Pacífico. Vemos mucho en los medios de comunicación que se habla mucho sobre la migración, pero los migrantes en sí rara vez tienen acceso para alzar la voz en esas plataformas. Y la idea de las razones subyacentes en los países de origen que hace que las personas migren, ¿no? Y cómo no son tomadas en cuenta y cómo no se estudiamos el orden económico mundial. Y estas son las razones que fuerzan a las personas a migrar para poder subsistir. Entonces es interesante cómo por un lado se les llama héroes y por otro lado alguien que roba puestos de trabajo. Es una idea muy compleja para poder entender. Muchísimas gracias, Clarice. Así que como mencioné, tenemos unos 25 minutos o 20, así que tendremos unos 5 minutos para concluir. Así que les doy la palabra para que puedan compartir su opinión y por favor levanten la mano si cualquier participante, por favor, si quiere puede alzar la mano para que se escuche su pregunta, pero también pueden poner la pregunta en el chat si les parece que es más fácil. Por favor, traten de ser breves. Tenemos una pregunta de José Fernando López de Ecuador, así que tal vez va a ser en español. Ser en español. Buenos días. Muchas gracias por invitar a esta conversación tan importante. Solo poner en el tema una pregunta de cómo lograr un poco la idea que la última expositora planteó, la Clarice, sobre esto de que cómo hacer para que lo que se haga con los migrantes se haga con ellos. Hay un dicho que dice nada sobre migrantes sobre migrantes sin los migrantes. Quería un poco poner esa reflexión y esa pregunta. ¿Cómo alcanzar eso? Gracias, Fernando. También tenemos a Pia. Hola, Pia. Good morning, Pia. Please go ahead. ¿Lo digo en español o en inglés? Voy a hablar en inglés. Yo trabajo en México en una ONG y esta ONG trabaja en el tema de comunicación y de podcasts y otros materiales de comunicación junto con migrantes. Mi pregunta es la siguiente, o más bien para darles un poco de contexto, en México tenemos un gran desafío y ya no nos es posible solo concentrarnos en las narrativas de hospitalidad y de las capacidades que tienen los migrantes y de cómo pueden integrarse, porque estamos enfrentando enormes violaciones de derechos humanos. No sé si lo saben, pero México tiene una política de seguridad contra los migrantes. Actualmente los migrantes se ven forzados a quedarse en México en situaciones miserables, ya no pueden quedarse en refugios, sino que están en las calles. Viven en condiciones en las cuales no les es posible mostrar sus capacidades, no les es posible mostrar su capacidad de resiliencia y como su capacidad de integración. Entonces mi pregunta es más tal vez para Luis y otras personas también, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en las narrativas que necesitamos y ya no nos podemos enfocar solo en el tema de la capacidad de integración de los migrantes? No es una crisis humanitaria la que estamos enfrentando y esta tal vez no ocurre en otros lugares, pero en México sí, porque es el país que usa Estados Unidos para deportar a todos los migrantes
Entonces, por eso en Estados Unidos tienen muchas políticas muy duras de seguridad. Entonces, estoy tratando de desarrollar un proyecto, pero es muy difícil enfocarme en esta narrativa tan positiva. Me parece que tenemos que abordar otros tipos de problemas. Gracias, Pia. Otra de Félix en Argentina. Vamos a abordar un par de preguntas más. Parece que la pregunta de Félix está dirigida a Cristina y no sabemos si ese tema sea problemático. En su opinión, hay una segunda pregunta de Félix, quien está preguntando también sobre el racismo. ¿Cómo hacen frente al problema del racismo? El racismo es un tema no transversal, sino común, digamos, en sus respectivos contextos. Entonces, ¿cómo hacen frente al racismo? Vamos a abordar estas preguntas primero. ¿A quién le gustaría tomar la palabra? Hola. Creo que puedo responderle a José Fernando primero sobre cómo podemos garantizar realmente que cuando trabajemos con los migrantes, de verdad respetemos su nivel de agencia, su agentividad. Algo que hacemos en nuestra misión del Asia-Pacífico es lo siguiente. Cada vez que hacemos proyectos, actividades, conferencias y eventos similares, nos aseguramos de que cada orden del día o cada agenda, necesidad, reunión sea resultado de una consulta previa y genuina. Nos cercioramos de que los migrantes y sus organizaciones entiendan realmente lo que vamos a hacer. Cuando trabajamos con nuestros socios, nos cercioramos de que puedan participar de manera significativa, de que puedan hacer escuchar sus preocupaciones, sus historias, de que puedan de verdad compartir sus opiniones sobre los mecanismos que serían los más apropiados para ellos, luego de que compartan sus historias. Hacemos esto especialmente antes de intervenir en espacios específicos para la elaboración de políticas en la ONU o en la GFMD. Nos aseguramos de buscar la manera adecuada de presentar las historias y narrativas de los migrantes, de los trabajadores migrantes. Queremos que esas historias se basen realmente en sus testimonios. Gracias a esta colaboración estrecha y significativa, ese es el término clave, que tenemos con los migrantes, podemos asegurarnos de que hagamos más que solamente representarlos. Nos esmeramos de verdad en hacer que resuenen las historias que comparten con nosotros en espacios más amplios donde estamos interactuando. También es importante recalcar lo siguiente, en lo que respecta a la colaboración con los migrantes, sobre todo trabajadores migrantes. El lenguaje que utilizamos es de suma importancia. Cuando hacemos esfuerzos para exteriorizar o compartir las historias de los migrantes con los gobiernos, con las organizaciones internacionales, nos cercioramos de que el lenguaje empleado sea un lenguaje con el que ellos están familiarizados. Nos cercioramos de que no se sientan ignorados, nos cercioramos de que se sientan escuchados, de que sientan que sus experiencias in situ realmente se vean reflejadas en las historias que compartimos con quienes van a tomar decisiones. Al final, claro,
ser escuchados es muy importante. No se trata solamente de expresarnos, sino de sentirnos escuchados. Claro, en redes sociales compartimos contenido, nos expresamos, pero ¿quién nos escucha realmente? ¿Quién escucha nuestras ideas? ¿Realmente otros escuchan nuestras historias? Cuando logramos ello, podemos transformar la realidad efectivamente. Gracias también, Clarice, por lo que dijiste sobre la colaboración. Em, me, me parece que es algo bastante similar a lo que dijo Luis Fernando sobre el trabajo en Colombia. Sí, yo también puedo tomar la palabra para retomar lo que dijo Clarice. Esta es una recomendación que me olvidé de dar anteriormente. Creo que las organizaciones de la sociedad civil también tienen que empezar a trabajar por interno. Tenemos que incluir a los migrantes, darles un espacio y cerciorarnos de que en espacios establecidos pueda haber también liderazgo por parte de las organizaciones de migrantes, espacios donde puedan ser tratados como socios al mismo nivel, con igualdad de condiciones. Creo que también invertimos mucho en formaciones, en capacitaciones. Entonces, antes de organizar una charla, invertimos en capacitaciones y desarrollo de habilidades como oratoria y pues solicitamos también financiación, ya que muchos grupos, muchas organizaciones de migrantes necesitan acceso también a la financiación. Y pues a veces también estos grupos necesitan capacitación también para llegar a nuevos espacios. Y creo que también tenemos que promover la creación de espacios seguros donde estos migrantes puedan reunirse entre sí. Y pues en estos espacios juntos van a tener más fuerza. Creo que puedo continuar también en la misma línea. La pregunta de Fernando López, quien recalca la necesidad de mayor diversidad en el periodismo, además de lo que pasa en nuestras organizaciones, la capacitación de periodistas migrantes. En Estados Unidos, pues esto ocurre bastante en Estados Unidos con mucha frecuencia, pero a veces los periodistas migrantes no reciben el mismo nivel de apoyo y pues se ven enfrentados a dificultades específicas actualmente. Y en lo que respecta al racismo, quería recalcar que, por supuesto, el racismo y la xenofobia están interrelacionados y en lo que respecta a nuestro trabajo a nivel local, compartí el ejemplo del plan de acogida de Michigan, por ejemplo. Hay otros ejemplos similares en otras partes del país y han logrado integrar el plan de equidad que muchos gobiernos y comunidades están desplegando actualmente. Así que la integración, la inclusión de los migrantes no puede ser un proceso aislado, sino que tiene que estar enmarcado también en las dinámicas raciales de los Estados Unidos. Tienen que estar alineados con el plan de equidad y pues a nivel, esto tiene que darse a nivel interpersonal. Dicho esto, hemos participado, por ejemplo, en capacitaciones sobre normas con individuos, con grupos pequeños para que sepan cómo actuar dentro de sus vecindarios. Y en lo que respecta a la pregunta de la representación de los migrantes y los refugiados en medios de comunicación, en Estados Unidos hay representaciones horribles de estos grupos. Si vemos lo que ha pasado en la historia en los últimos siglos, vemos que ha habido estereotipos, prejuicios que se perpetúan, pero al mismo tiempo vemos también más historias auténticas. Hay dos programas de televisión que quisiera mencionar, All Superstar, otro que se llama Queen the Avenger, programas muy populares que representan historias genuinas. También han documentado la vida de un hombre gay de Filipinas, por ejemplo, y pues em,
las organizaciones en Estados Unidos consideran que este es un ejemplo, una clase maestra de cómo puede representarse mejor a los migrantes en los medios de comunicación. Y pues lo que estamos haciendo es brindar apoyo al sector de los medios de comunicación, películas, programas, distintas plataformas. Queremos que haya un cambio en estos espacios. Gracias, gracias, Cristina. Fernando, ¿sí? Bueno, yo quisiera, pues primero agradecer esta conversación. Yo insisto en que esto es parte del proceso. O sea, estos encuentros son parte de este proceso de transformación. Y ahí quisiera como también centrar en algo que Clarice comentó y que creo que es importante siempre traer a la mesa, y es que la situación de la que estamos hablando es el producto de unas decisiones que tomamos como naciones. Y yo digo ahí porque son gobiernos que fueron elegidos por nosotras y nosotros. Es decir, no es una cuestión, en toda conversación yo creo que siempre es importante, o es mi perspectiva, no seguir hablando de nosotros y ellos, de que está, porque es aquí la idea, es que no, entonces, ¿cómo hacemos que sea efectivamente la acción de las personas migrantes? Es que estamos con ellas y ellos. Y si usted revisa la acción de las redes de las que participamos, muchas de las personas, a mí me sorprende, por ejemplo, la red jesuita es, hablamos y con quienes interactuamos en Argentina y Uruguay son gente de Venezuela, de Dominicana, de Haití, en Centroamérica igual. Es decir, ya estamos construyendo redes que son desde la misma migración. Ahora, un elemento importante es que en ese sistema violento que excluye, que violenta la vida de las personas y que, como dice María Pía, por ejemplo, en el caso de México y Centroamérica, no solamente, pero allí específicamente, son violencias que se vuelven cada vez más graves, que impiden inclusive el trabajo más mínimo, el humanitario, pero más allá todo trabajo de transformación y de creación de una nueva cultura. Sin embargo, y ese sería el aporte que quisiera hacer, es si algo aprendemos al caminar, al escuchar, al vivir con las personas que están en migración forzada, es que viven desde la esperanza. Y eso creo que es o sea, es como yo también creo que lo que dice Clarice es, no tampoco es los buenos y los malos migrantes, o los héroes y los villanos, o esas dicotomías en las que siempre establecemos la conversación. Y hablando de narrativas y comunicación, es mucho más complejo y diverso, es mucho más interesante, y creo que ahí es donde podemos, y quiero retomar una pregunta que hacía Lorenzo, y era cómo viralizar entonces la esperanza, la solidaridad, la hospitalidad. Desde el caso de nuestro pequeño conflicto armado en Colombia, mucha gente se dedicó durante décadas a hacer visible la violencia, pero otras personas se dedicaron a hacer visible las iniciativas de paz. En eso creo que estamos comprometidas y comprometidos. De hecho, y ahí aprovecho el escenario para decir que justo en este momento, justo en estos minutos, estamos lanzando una campaña global con redes de la Compañía de Jesús en el Mundo que se llama La esperanza es el camino, porque creemos que esa es la conversación, incluso en situaciones de violencia directa muy compleja, porque es la única manera. Digamos que ahí creemos que es el único camino, y es el camino que aprendemos desde, dentro, las personas que están en migración forzada, eh, y que es una contracultura. Definitivamente es no una cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, sino una cultura de la fraternidad. Y ahí hay un cambio de cultura que atraviesa todos los niveles de la sociedad. Ese es el trabajo por desarrollar, creo yo. Claro, Fernando, si pudieras compartir el enlace de la campaña en el chat, te lo agradeceríamos Claro, muchísimo. claro que sí. Tenemos dos preguntas más, al parecer. Claro que sí. Muy bien. Se hizo una pregunta sobre políticas en Europa para hacer frente a las pérdidas humanas en el Mediterráneo. ¿Qué se ha hecho a nivel europeo, a escala de la Unión Europea? Esto ocurre con bastante frecuencia y parece que no ha habido cambios significativos en lo que respecta a las políticas a escala de la Unión Europea. Amy de Senegal también preguntó sobre financiadores, me parece, pero creo que no entendí muy bien la pregunta. Nos estamos quedando sin tiempo de todos modos, así que
Vamos a ver si se puede aclarar para que puedan responder los panelistas. Y yo hablaré sobre la primera pregunta. Bueno, sí, la situación es bastante difícil aquí en Europa. El tráfico, el énfasis está en el tráfico, digamos, en los robos y no en las pérdidas humanas. Y pues creo que la dirección en la que estamos avanzando en Europa no es la adecuada. Estamos esforzándonos para contrarrestar este déficit, para crear cauces seguros, un cauce legal seguro. La respuesta es la siguiente. Tenemos que encontrar la manera de que la gente pueda llegar a Europa en condiciones de seguridad. No es posible que la gente llegue a escondidas a Europa, que ese sea el único camino. Entonces tenemos que trabajar a favor de la creación de corredores seguros para contrarrestar justamente las pérdidas humanas. Las cifras son horrendas realmente y estoy de acuerdo con esta iniciativa. Gracias Ana. Amy, no sé si estás todavía presente de manera bastante breve. ¿Podrías presentar tu pregunta o aclarárnosla, por favor? Sí, muchas gracias. Mi pregunta se centra en, habla el intérprete, la calidad del audio es bastante baja. La interpretación se reanudará apenas mejore la calidad del audio. Habla el intérprete nuevamente. La oradora todavía tiene audio de baja calidad. La interpretación se reanudará apenas mejore la calidad del audio. Gracias por su comprensión. Gracias, Amy. Nos quedan 4 minutos. Cada uno de los panelistas, por favor, tome la palabra por unos 30 segundos para poder cerrar a la hora adecuada. Así que, por favor, tomen la palabra. ¿Quién quiere empezar? Quizás en el mismo orden de las presentaciones. Podemos empezar primero con Ana. Sí, 30 segundos. Ok. Voy a hacer énfasis entonces en lo que pasa en Europa. Creo que necesitamos realmente una transformación para que la gente que llega, los migrantes y refugiados, sean considerados agentes de cambio activos y actores en los procesos de integración e inclusión. Tenemos que seguir trabajando para promover su participación significativa. Gracias, Ana. Sí. Muy bien, Luis Fernando. Sí, nuevamente agradecer. Sí, nuevamente agradecer y les hablo desde mi convencimiento de los últimos 18 años de camino en América Latina en este entender, vincularse y participar de lo que significa la respuesta a la migración forzada, a las víctimas de la migración forzada, porque esa es una importancia de reconocer que son personas que tienen heridas profundas, pero también que es la otra dimensión, y es que tal vez tienen la respuesta a la crisis que estamos viviendo a muchos niveles. Por eso insistimos en que la esperanza es el camino. Es decir, ahí es donde está la transformación de la sociedad. Y la clave está en eso que ya hemos hablado mucho, que es la participación. Y para participar lo que hay que hacer es abrir los canales de participación, sinceramente. Entender también que el sistema mismo de Naciones Unidas, que soporta parte de la conversación de la que estamos teniendo, es parte de la dificultad. Es decir, no ser ingenuos en que ahí hay una situación que hay que transformar también. Entonces, yo insisto con esa campaña que está ahí en el chat, para que nos vinculemos desde la esperanza que significa este encuentro y lo que cada una de ustedes está haciendo en sus territorios. Cristina ahora, gracias Fernando. Gracias a todos, a todas por el debate de hoy. El tiempo nos ha quedado corto y bueno, sobre la doble moral, bueno, la investigación ha demostrado que mucha gente está más dispuesta, digamos, a acoger a gente que comparta su misma cultura u origen étnico
Y pues esto puede cambiar a nivel local, dándole prioridad a los líderes migrantes y con un enfoque multisectorial que acoja nuevos actores para que puedan contribuir a la solución también. Gracias, Cristina. Clarice. Bueno, en la región del Asia-Pacífico, especialmente en lo que respecta al gobierno, bueno, es importante hacer énfasis en la idea de poner a los migrantes en el centro del debate para contrarrestar así la marginalización. Los migrantes pueden decir a viva voz cuáles son sus exigencias, sus luchas. Es muy importante que nosotros, como defensores, respetemos las voces de los migrantes. Y pues, cada vez que interactuamos en distintos espacios relacionados con políticas, ya sea en las Naciones Unidas o en el GFMD, tenemos que presionar a los gobiernos para que respeten y protejan los derechos de los migrantes a la comunicación y otros derechos fundamentales también. Derechos que deberían poder ejercer de manera plena en primer lugar, sin restricción alguna. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Clarice. Bueno, hemos llegado al final de esta mesa redonda porque nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos los panelistas, gracias a los intérpretes que han posibilitado este debate en distintos idiomas y gracias también a quienes se unieron a esta reunión de distintas partes de América Latina, de África, de Europa, de Asia, de los Estados Unidos y Canadá, del Caribe también. Muchísimas gracias a todos los presentes. Continúen el debate en redes sociales. Si trabajan con migración y desarrollo, sigan hablando sobre estos puntos. Pueden intercambiar su información en el chat, por ejemplo, sus datos de contacto. Muchas gracias una vez más y esperamos verlos nuevamente en el futuro. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Thanks, everyone. Gracias, Lorenzo, y a todo el equipo de la UAC. Merci beaucoup. Thanks to everybody. Thank you from Bangladesh. Gracias, Lorenzo.